Aquella mañana, la gente vio algo que jamás olvidaría. Una mujer sencilla ofrecía un trozo de pan y un vaso de leche a una niña harapienta. Cuando, de repente, un auto de lujo frenó frente al café y 4 hombres bajaron corriendo, llamándola por su nombre. Nadie entendía qué estaba pasando, pero en los ojos de la pequeña brillaba un secreto que cambiaría 3 vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El reloj del despacho marcaba las 8:30 cuando Alejandro Vega apagó la pantalla del ordenador. Afuera, Madrid despertaba bajo un cielo gris y un tráfico impaciente que retumbaba en los cristales. Dentro, el silencio era tan pulcro como la oficina misma. Mesas ordenadas, olor a café recién molido y una fotografía enmarcada que llevaba años, sin moverse de su sitio. En ella, un joven con sonrisa luminosa abrazaba a una mujer de ojos verdes, tomada en una tarde de verano en Sevilla. Alejandro la observó un momento antes de guardarla en el cajón. No sabía por qué lo hacía. Pero cada vez que la miraba, una sombra de melancolía lo perseguía durante horas. En los pasillos, los empleados lo saludaban con un respeto que rayaba en miedo. «Buenos días, señor Vega». Él respondía con un leve movimiento de cabeza, sin detenerse. Era conocido por su precisión, por no perdonar errores. Su vida giraba entre reuniones, contratos y silencios. En apariencia tenía todo: dinero, prestigio, poder, pero cada noche, al volver a su ático, la soledad era la única que lo esperaba. Aquella mañana, mientras tomaba su café sin azúcar, recibió una llamada de su abogado. «El nuevo proyecto en Sevilla está casi listo, señor. Solo falta su aprobación para la inauguración del local en Triana». Alejandro asintió. Hacía años que no pisaba aquella ciudad donde había estudiado y amado, donde había dejado pedazos de su juventud. No pensaba regresar, pero algo en su interior se movió, como un eco. «Preparen todo», dijo con voz baja. «Salgo mañana». Esa noche, sentado junto a la ventana, observó la lluvia resbalar por el cristal. El reflejo de la ciudad se confundía con el de su propio rostro. Encendió una lámpara y, casi sin pensarlo, abrió el cajón del escritorio. La foto volvió a mirarlo. Ella lucía reía con la cabeza inclinada hacia atrás, mientras el sol le dibujaba destellos en el cabello. «¿Dónde estarás ahora?», murmuró. Llevaba más de 10 años sin saber de ella. Dejó escapar un suspiro largo, uno de esos que pesan en el pecho más que en el aire. El vuelo hacia Sevilla fue silencioso. A través de la ventanilla, las nubes parecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando aterrizó, el aire cálido del sur lo envolvió con el olor familiar a azahar y pan recién hecho. Desde el taxi, vio las calles llenas de luces de papel preparándose para la feria de abril. Niños con trajes flamencos, mujeres probando vestidos coloridos, hombres colgando farolillos en los balcones. Todo seguía igual, menos él. Pidió al conductor que lo llevara al barrio de Triana. Al cruzar el puente sobre el Guadalquivir, el recuerdo lo golpeó con fuerza. Lucía riendo, lanzando piedrecitas al agua, prometiéndole que nunca se separarían. La vida da vueltas. Ale le había dicho entonces. Pero si algún día te pierdes, vuelve aquí. El río siempre recuerda. Esa frase volvió a sonar en su mente, tan viva como la primera vez. El coche se detuvo frente al nuevo local que su empresa había reformado. Un edificio blanco, con azulejos azules, y un pequeño patio interior. El olor a yeso fresco se mezclaba con el rumor de las guitarras a lo lejos. Mientras inspeccionaba el lugar, algo atrajo su atención. En la esquina de la calle, junto a una vieja fuente, había un pequeño restaurante con un cartel escrito a mano: «El Rincón de María». Una mujer joven limpiaba las mesas del exterior, mientras una niña de alrededor de 9 años le alcanzaba los vasos con cuidado. El gesto de la pequeña, esa forma concentrada de hacer las cosas,
le resultó extrañamente familiar. Alejandro se quedó mirando unos segundos, sin entender por qué su corazón se aceleraba. El viento sopló desde el río, trayendo un leve aroma a comida casera y pan recién horneado. Alejandro miró el cartel otra vez y, sin pensarlo demasiado, murmuró: El Rincón de María. Luego volvió al coche con una sensación extraña, como si aquella esquina tuviera algo que ver con su pasado, algo que el tiempo aún no había revelado. Esa noche, en el hotel, no consiguió dormir. En su mente se mezclaban la risa de Lucía, el rostro de la niña en la calle y el sonido del río bajo el puente. Cerró los ojos y comprendió que Sevilla le estaba hablando de nuevo, murmurándole historias que había intentado olvidar. Afuera, el eco de una guitarra se mezcló con la brisa del Guadalquivir. Y por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que el destino lo estaba esperando justo allí, en aquella ciudad que juró no volver a pisar. La mañana siguiente, el cielo de Sevilla amaneció dorado, y el murmullo del Guadalquivir parecía despertar junto a la ciudad. Alejandro se levantó temprano. Apenas había dormido, con la imagen de la niña del restaurante girando una y otra vez en su mente. No sabía por qué le inquietaba tanto, pero algo en su mirada lo había tocado en un lugar que creía olvidado. Decidió salir a caminar por Triana. Las calles olían a pan recién hecho y a azahar, y los vecinos saludaban con esa cercanía sencilla que tanto escaseaba en Madrid. A cada paso, sentía que el aire del sur le devolvía pedazos de algo que había perdido hacía mucho tiempo. Cuando dobló la esquina de la calle Castilla, volvió a ver el cartel escrito a mano: El Rincón de María. El lugar estaba animado. Una mujer de unos 30 y pocos años servía café con movimientos ágiles, mientras una niña de alrededor de 9 años colocaba los cubiertos en las mesas con cuidado casi adulto. Alejandro se detuvo un momento frente a la puerta, observando la escena como quien mira un recuerdo ajeno. Sin saber por qué, entró. «Buenos días», saludó. «Buenos días, señor». «¿Mesa para uno?», preguntó la mujer con voz amable. Él asintió. La pequeña se acercó con una libreta, mirándolo con seriedad. «¿Desea el menú del día?», preguntó con timidez. «Sí, por favor». «¿Trabajas aquí con tu madre?». La niña negó con la cabeza. «No es mi madre. Es la señora María. Mi mamá está enferma. Vive cerca del hospital, pero ella me cuida cuando salgo del colegio». Alejandro bajó la mirada. No supo qué decir. La pequeña se alejó corriendo hacia la cocina, y la mujer la recibió con una caricia en el cabello. En ese gesto había una ternura que le dolió. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie le tocaba el alma así? Con algo tan simple. Pocos minutos después, María volvió con un plato humeante de lentejas y pan caliente. «Aquí tiene, señor. No hay lujo, pero es comida hecha con cariño», dijo con una sonrisa sincera. Él probó el primer bocado y asintió. «Está delicioso. Su restaurante tiene algo diferente. No sé explicarlo». «No es el lugar», respondió ella suavemente. «Son las personas. Aquí todos intentamos ayudarnos un poco». Alejandro se quedó callado, observándola. Había en su mirada una serenidad que contrastaba con el ruido constante de su vida. Al terminar, dejó una propina generosa sobre la mesa y salió. Apenas había dado unos pasos cuando escuchó una vocecita detrás de él. «Señor, espere». Era la niña, corriendo con la moneda en la mano. «Creo que se equivocó. Me dejó demasiado». Alejandro sonrió por primera vez en mucho tiempo. «No, pequeña. Es para ti. Y para la señora María. Gracias por el almuerzo». La niña bajó la mirada, sujetando la moneda con cuidado. «Mi mamá dice que cuando haces el bien vuelve», murmuró. Aquella frase le atravesó el alma. Era la misma que Lucía solía repetirle cuando soñaban con un futuro juntos. «Haz el bien, Ale, y el bien te encontrará».
Mientras regresaba al hotel, el sol caía sobre los tejados de Triana, y las guitarras comenzaban a sonar en los patios. Alejandro caminó despacio, con la mente llena de voces del pasado. Comprendió que su viaje a Sevilla no era solo por negocios. Había algo más profundo moviéndose bajo la superficie, algo que tenía que ver con aquella niña, con esa mujer, y con la parte de sí mismo que había dejado dormida junto al río. Esa noche, antes de apagar la luz, miró por la ventana. El reflejo del Guadalquivir brillaba como una promesa. Y por primera vez en muchos años, Alejandro sintió que no estaba tan solo. Pasaron 3 días desde su llegada, y Alejandro ya conocía el camino a el Rincón de María casi de memoria. Siempre encontraba una excusa para pasar por allí. Un café, una conversación breve, una mirada a la niña que cada día le resultaba más familiar. No entendía por qué lo hacía. Solo sentía que aquel lugar lo mantenía despierto, como si cada visita le devolviera un poco de humanidad. Aquella tarde, el restaurante estaba tranquilo. María ordenaba algunas cajas detrás del mostrador cuando él entró. «Buenas tardes, señor Vega». «Hoy sin traje, ¿eh?», bromeó ella al verlo con una camisa ligera y sin corbata. «Hoy no soy empresario», respondió él con una sonrisa. «Solo un cliente que quiere una buena charla y un café». Ella rió suavemente y le sirvió una taza. «Aquí el café no es de lujo, pero tiene alma». Alejandro la observó mientras hablaba con los otros clientes. Había algo en sus gestos, en su voz, que le recordaba a alguien. Una sensación le rozó el pecho, como una corriente fría que trae un recuerdo olvidado. De pronto, Inés apareció desde la cocina con una caja de cartón entre las manos. «María, encontré esto en el almacén», dijo. «Está lleno de papeles viejos». Ella se giró. «Déjalo aquí, cariño. Luego lo revisaré». Cuando la pequeña se alejó, Alejandro se acercó curioso. En la caja había recortes de periódicos, facturas y una foto doblada en una esquina. «¿Puedo?», preguntó. María asintió distraída. Alejandro desdobló la fotografía y sintió cómo el aire se le atascaba en el pecho. Era una imagen antigua, tomada frente a una fuente de Triana. En ella, una mujer de cabello oscuro sonreía junto a una niña pequeña. Al dorso, con letra temblorosa, alguien había escrito «Lucía» y su pequeña Inés verano de 2016. El mundo pareció detenerse un segundo. Lucía, su Lucía, la misma sonrisa, los mismos ojos. Pero, ¿una niña? Intentó mantener la calma. María dijo despacio: «¿De dónde salió esta foto?». Ella lo miró, sorprendida por su tono. Era de la antigua dueña del local. Una mujer llamada Lucía. Vivía aquí, en Triana, hasta hace unos años. Pero un día desapareció sin dejar rastro. Nadie supo a dónde fue. ¿Desapareció?, repitió él, sintiendo un peso en el estómago. Sí. María bajó la voz. Solo quedó su hija, la pequeña Inés. La crió una vecina hasta que... Bueno, la señora murió. Yo la conocí cuando tenía 4 años. Es la niña que usted ve todos los días. Alejandro la miró sin poder hablar. El café se le enfrió entre las manos. Inés. ¿Podía ser posible? ¿Está segura?, preguntó con un hilo de voz. Segurísima. Aunque Inés siempre decía que quería ser fuerte como papá. Nunca supe qué quiso decir con eso. El corazón de Alejandro comenzó a latir con fuerza. Recordó las fechas, los lugares, la edad de la niña. Todo coincidía. Su mente se resistía, pero algo dentro de él ya lo sabía. Apretó la foto en su mano. María notó su turbación. ¿Se encuentra bien, señor Vega?, preguntó. Él respiró hondo. Sí, sí. Solo que... Intentó sonreír, pero su voz tembló. Tal vez Lucía no desapareció. Tal vez alguien la perdió, sin saberlo.
María lo observó con curiosidad, sin entender del todo. Si quiere, puedo preguntarle a Inés. Guarda una cajita con cosas de su madre. No deja que nadie la toque. ¿Podría mostrármela?, dijo él, casi suplicando. Claro. Mañana. Pero no le diga nada aún. Las niñas sienten más de lo que dicen. Esa noche, Alejandro caminó solo por el puente de Triana. El viento del río era tibio, y las luces reflejadas en el agua parecían llamarlo por su nombre. En su mano, la foto arrugada. En su corazón, un presentimiento que ya no podía ignorar. Si todo era cierto, aquella niña, la pequeña de mirada limpia y manos inquietas, era su sangre. Su propia hija. Mientras el reloj de la catedral marcaba la medianoche, comprendió que el pasado no se había ido. Simplemente lo había estado esperando en el mismo lugar donde todo empezó. El amanecer trajo un aire fresco y un silencio expectante. Alejandro no había dormido. Había pasado la noche sentado frente a la ventana del hotel, observando cómo el cielo cambiaba de color sobre el Guadalquivir. En la mesa, la foto de Lucía e Inés parecía mirarlo, reprochándole los años perdidos. A las 8 en punto, salió rumbo al restaurante. Cuando llegó, el rincón de María aún estaba cerrado. María barría la acera con calma, y al verlo, levantó la cabeza sorprendida. «Señor Vega, qué temprano», dijo con una sonrisa amable. «Lo sé», respondió él. «No podía esperar. ¿Podemos hablar?». Ella lo hizo pasar al interior. El aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Sobre una mesa, había una pequeña caja de madera, decorada con estrellas pintadas a mano. «Es la cajita de Inés», dijo María. «La guarda desde que era muy pequeña. Siempre dice que dentro está lo más importante del mundo». Alejandro la observó con una mezcla de miedo y esperanza. María abrió la caja con cuidado. Dentro había dibujos, una pulsera vieja, una carta doblada y una medalla con la imagen de San Rafael. El corazón de Alejandro dio un salto. Esa medalla era suya. La había regalado a Lucía el día que se despidieron, antes de marcharse a Madrid. «¿Dónde consiguió esto?», preguntó con voz temblorosa. «Inés la tenía desde bebé», respondió María. «Decía que era de su padre». Alejandro tomó la medalla entre los dedos, y durante un instante el tiempo pareció detenerse. Todo encajaba. Lucía, la niña, el silencio de tantos años. Ella nunca le escribió porque él cambió de dirección. Y las cartas se perdieron. En ese momento, la puerta del local se abrió, y la pequeña entró corriendo con la mochila del colegio. «¡Buenos días, María!», gritó alegremente. Luego vio al hombre y se detuvo. «Ah, hola, señor». Alejandro se quedó inmóvil, mirándola con los ojos llenos de emoción. Cada gesto, cada palabra, cada expresión de la niña eran un reflejo de su propia juventud. «Hola», campeona dijo con voz suave. «¿Dormiste bien?». «Sí, señor». «Hoy tengo dibujo en la escuela», respondió ella, sonriendo. María los observaba en silencio, notando algo distinto en la mirada de ambos. Alejandro respiró hondo y se agachó frente a la pequeña. «Oye, ¿puedo ver tus dibujos?». «Claro», dijo ella entusiasmada. «Ayer hice uno de mi mamá». Sacó un papel arrugado de su mochila. Era un dibujo infantil, pero claro. Una mujer de cabello oscuro, una niña y un hombre junto al río. Debajo, con letras torcidas, decía: «Mi familia. Algún día». Alejandro no pudo contener las lágrimas. María dio un paso atrás, conmovida. «¿Inés?», susurró él. «Dime algo. ¿Recuerdas cómo era tu papá?». La niña lo pensó un momento. «Mi mamá decía que era bueno, pero que se perdió. Que algún día el río lo traería de vuelta». El silencio llenó la sala. Alejandro se llevó una mano al rostro y, por primera vez en años, lloró sin vergüenza. María entendió al fin.
Su expresión cambió del asombro a la ternura. ¿Usted?, preguntó en voz baja. Él asintió, sin poder hablar. Sí. Soy su padre. Inés lo miró confundida. ¿Mi papá? ¿De verdad? Alejandro la abrazó despacio, temeroso de romper la magia del momento. Sí, ella. Y juro que nunca volveré a perderte. La niña se quedó quieta unos segundos y luego apoyó su cabeza en el pecho del hombre. María, con los ojos brillantes, los dejó solos. Salió al patio, donde el sol comenzaba a iluminar las flores del limonero. Desde allí, escuchó la voz temblorosa de Alejandro murmurando una y otra vez: «Perdóname. Perdóname, Lucía». Esa mañana, mientras las campanas de la catedral resonaban a lo lejos, algo cambió para siempre en el corazón de Alejandro Vega. Por fin entendía lo que significaba el regreso. No era un viaje de negocios, sino el camino de vuelta a la vida. El nombre salió de sus labios como un susurro quebrado. Lucía. Esa misma tarde, Alejandro volvió a el rincón de María con la medalla en el bolsillo y la mirada perdida. María lo esperaba, sabiendo que no era un cliente más, sino un hombre que acababa de reencontrar su pasado. ¿Quiere sentarse?, preguntó ella con voz suave. Él asintió. Necesito saberlo todo. Lo que recuerde de ella. María suspiró. Lucía llegó a este barrio hace unos 8 años. Trabajaba en un taller de costura y vivía con la niña en una habitación pequeña. Nunca hablaba de su pasado. Solo decía que el padre de la niña no sabía la verdad. Parecía esperarlo, como si algún día fuera a volver. Pero una noche enfermó y se fue al hospital. Desde entonces, nadie volvió a verla. Alejandro apretó la medalla entre los dedos. Su respiración se volvió pesada. ¿Murió?, preguntó apenas audible. María bajó la mirada. No lo sé. Dicen que la trasladaron a un centro en las afueras, pero nunca volvió. La niña quedó aquí, y yo no tuve corazón para dejarla sola. El silencio cayó entre ellos como una losa. Afuera, el sonido del río llegaba lejano, como si también guardara luto. Alejandro se levantó, decidido. Voy a encontrarla, dijo. Aunque solo sea para darle las gracias o para despedirme. Pasó los 2 días siguientes recorriendo hospitales, buscando su nombre en listas antiguas. Nadie sabía nada, hasta que, en el último centro de salud, una enfermera mayor reconoció el apellido. Lucía Ramos. Sí, estuvo aquí. Era dulce, muy valiente. Pero pidió que no se avisara a nadie. Solo dejó una carta, para quien alguna vez la buscara. Alejandro la recibió con las manos temblorosas. El sobre olía a tiempo. La letra era la suya, inconfundible, redonda, tranquila. Se sentó en un banco del hospital y la leyó. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que el río cumplió su promesa. No quise desaparecer. Solo necesitaba proteger a nuestra hija. No quería que creciera sintiendo que su padre la había abandonado. Sé que intentaste buscarme, pero el destino nos jugó su parte. Si alguna vez vuelves a Sevilla, no busques culpables. Solo mírala a ella, a Inés, y verás todo lo que fue nuestro amor. Gracias por haberme amado. No te guardo rencor, Lucía. Las lágrimas cayeron sin resistencia. Alejandro apretó la carta contra su pecho y, por primera vez, no sintió culpa sino gratitud. Todo el dolor de los años se transformó en una ternura que no cabía en el cuerpo. Caminó hasta el puente de Triana con la carta en la mano. El atardecer teñía el cielo de naranja, y el viento olía a jazmín. Lucía murmuró mirando el agua. La encontré. Nuestra hija está bien. Tiene tu sonrisa. El eco del río pareció responderle con un murmullo suave. Cerró los ojos y en ese instante algo dentro de él se liberó. Entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí honrarlo. Que la forma más pura de amar era cuidar lo que quedaba de esa historia.
Una niña que merecía un futuro distinto, regresó al restaurante cuando las luces ya se encendían. Inés dibujaba en una esquina mientras María guardaba las mesas. Alejandro se acercó y puso la carta sobre la mesa. «Era de tu madre», dijo con voz serena. La niña lo miró confundida. «¿De mi mamá?» «Sí, hija. Ella te amaba más que a nada en el mundo. Me pidió que te lo recordara cada día». Inés tocó la carta con cuidado, como si fuera algo sagrado. María, de pie a un lado, observó la escena con lágrimas discretas. Alejandro respiró hondo y añadió: «Si estás de acuerdo, quiero que vivamos juntos. No para reemplazar nada, sino para empezar de nuevo». La niña levantó la vista, y en sus ojos brilló una esperanza que Alejandro no veía desde hacía años. «¿Puedo seguir viendo a María?», preguntó con inocencia. «Claro», respondió él sonriendo. «Ella es parte de nuestra historia también». Afuera, el último rayo de sol se reflejaba en el río. Las campanas de la catedral sonaron, y el viento del sur trajo consigo el aroma de la feria que pronto llegaría. Alejandro alzó la vista al cielo y murmuró una última vez: «Gracias, Lucía». El río, como dijiste, nunca olvida. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde en que el río devolvió el pasado a Alejandro. La vida en Triana había cambiado por completo. Ya no era el empresario distante que caminaba con el móvil pegado al oído, sino un hombre que cada mañana llevaba a su hija al colegio y saludaba a los vecinos con una sonrisa sincera. El rincón de María se había convertido en su refugio. Entre risas, ollas de guiso y olor a pan, encontró algo que ni el dinero ni los años pudieron darle: paz. María seguía atendiendo el restaurante, pero ahora con la ayuda de Alejandro, que se había empeñado en remodelar el local sin cambiar su alma. En el nuevo cartel, pintado a mano, podía leerse: «Lucía y el río cocina con alma». El día de la inauguración, el barrio entero acudió. Las luces de colores colgaban sobre el patio, y un guitarrista tocaba sevillanas mientras los niños corrían entre las mesas. Inés, ya más risueña, con la seguridad de saberse querida, ayudaba a servir pan y agua, orgullosa de llevar una pequeña placa en el pecho que decía «Ayudante del chef». Alejandro observaba la escena desde la puerta. María se acercó con una jarra de vino y le dijo en voz baja: «Lucía estaría feliz». Él sonrió, mirando al cielo. «Lo sé. Todo esto es por ella, por lo que nos dejó». Durante el almuerzo, un grupo de ancianos del barrio se acercó para agradecerle. Había decidido que parte de las ganancias del restaurante se destinarían a alimentar gratuitamente a las personas mayores que vivían solas. «Nadie debería comer en silencio», había dicho él. Esa frase corrió por Triana como una pequeña revolución. Al caer la tarde, el sonido de una guitarra llenó el aire. Alejandro tomó de la mano a Inés y caminaron hasta el puente. Las luces se reflejaban sobre el Guadalquivir como si el río sonriera también. «Papá, ¿por qué le pusiste ese nombre al restaurante?», preguntó la niña. «Porque el río nos unió», respondió él. «¿Y por qué? Aunque las personas se vayan, el amor siempre encuentra la manera de volver». Inés se quedó pensativa. Luego apoyó su cabeza en el brazo de su padre. «¿Crees que mamá puede vernos?». «Estoy seguro de que sí», dijo Alejandro. «Y que está orgullosa de ti». El viento del sur sopló suave, moviendo el cabello de la niña y trayendo el aroma de los naranjos en flor. Desde lejos, las campanas de la catedral marcaron las 8, y el eco se mezcló con el murmullo del agua. Alejandro cerró los ojos un instante. Pensó en todo lo perdido, y en todo lo que había vuelto a nacer. En Lucía, en Inés, en la bondad de María, en cómo la vida, con su misteriosa paciencia, había esperado el momento exacto para darle una segunda oportunidad. Cuando regresaron al restaurante, los vecinos brindaban con vino y cantaban coplas. María los recibió con un abrazo cálido. «Bueno», jefe dijo sonriendo. «¿Y ahora qué sigue?». Alejandro miró alrededor. Las luces,
las risas, las manos entrelazadas. Seguir viviendo, respondió con calma. Pero esta vez, de verdad, en la pared principal colgaba la foto restaurada de Lucía e Inés, rodeada de flores frescas. Bajo ella, una frase escrita con letra infantil decía: «Gracias, mamá». El río te trajo de vuelta. El murmullo del Guadalquivir volvió a oírse entre las ventanas abiertas. Y así, bajo el mismo cielo que los separó, la historia de Alejandro, Lucía, Inés y María encontró su destino. No en la tristeza del adiós, sino en la luz tranquila del perdón y del amor que perdura. A veces, la vida nos sorprende cuando menos lo esperamos. 3 meses bastaron para que aquel hombre, perdido entre oficinas y silencios, descubriera que el amor no se mide en años, sino en segundas oportunidades. El rumor del Guadalquivir no solo le devolvió a su hija, sino también la paz que había olvidado sentir. Si esta historia te ha conmovido, deja un 1 en los comentarios. Y si crees que aún puede mejorar, escribe un 0 con tu sugerencia, porque en el fondo, todos merecemos otra oportunidad para amar y ser amados. La historia de Alejandro, Lucía, Inés y María nos recuerda que no existe herida que el perdón no pueda curar, ni distancia que el cariño verdadero no pueda cruzar. Los años pueden borrar rostros, pero nunca el eco de los gestos que nacen del corazón. Y es que la bondad de esa pequeña chispa que damos sin esperar nada a cambio, tiene el poder de transformar un destino entero. A veces basta un gesto, una palabra, una mano extendida. Como la luz de una lámpara encendida en medio de la noche, un solo acto de amor puede guiarnos de regreso al hogar. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces el pasado te ha pedido ser reparado? Quizá hoy sea el día de tender ese puente, de hacer las paces con alguien, o contigo mismo, porque el tiempo no borra lo vivido, pero nos enseña a mirarlo con ternura. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza. Y recuerda, el río nunca olvida. Solo espera el momento justo para devolvernos aquello que dejamos ir.